Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la 11ª semana del tiempo ordinario. Martes de la 11ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 9. Hermanos, queremos que conozcan la gracia que ha otorgado Dios a las comunidades cristianas de Macedonia. Pues en medio de las pruebas y de los sufrimientos ha sido inmensa su alegría, y su extrema pobreza ha producido tesoros de generosidad. Somos testigos de que han hecho lo que podían y más de lo que podían. Espontáneamente nos pedían con mucha insistencia el favor de participar en la ayuda a los hermanos. Y superando nuestras esperanzas, se pusieron ellos mismos a disposición del Señor y de nosotros, tal como Dios lo quería, de suerte que tuvimos que pedirle a Tito que concluyera entre ustedes esta obra de generosidad, puesto que él la había comenzado. Y ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. No se los estamos ordenando, solo queremos comprobar mediante su interés por los demás qué tan sincero es su amor. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 145 y el responsorio es: Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Cantaré y tocaré para mi Dios mientras yo exista. Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto el mar encierra. El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Alaba, alma mía, al Señor. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 5, versículos 43 al 48. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Y como hicimos ayer, que empecé con el Evangelio y después pasé a la primera lectura, yo creo que también hoy vale la pena hacer
esto mismo porque el Evangelio de hoy nos presenta otro de los principios fundamentales de cómo Jesucristo lleva la ley mosaica a su plenitud en esta enseñanza que también es un reto tremendo para nosotros. Y yo creo que la primera lectura también es un ejemplo de esta enseñanza. Muy bien, el Evangelio de hoy pues es parte de este primer discurso de Jesucristo en el Evangelio de Mateos, el primero de 5 discursos, lo cual está imitando en esa estructura de 5 discursos la estructura de la ley mosaica que la encontramos en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento que se le llama el Pentateuco. Así que el Jesús de Mateo es un Jesús al estilo de Moisés, que toma la ley mosaica y la lleva a su plenitud. Y ya lo escuchamos ya al principio de este primer discurso de Jesús, donde dice él que él no ha venido a abolir la ley mosaica, sino a llevarla a su plenitud. Así que aquí tenemos otra de las enseñanzas de Jesús, de cómo Jesús pues lleva la enseñanza de la ley mosaica a su plenitud, dándonos 6 ejemplos concretos de cómo las exigencias, las demandas del reino pues superan la ley mosaica y la lleva a su plenitud. Y aquí tenemos el 6º ejemplo que Jesús nos da después de que dice de que Él no ha venido a abolir la ley mosaica, sino para llevarla a su plenitud. Y esta enseñanza de hoy, pues también como la de ayer, donde Jesús nos dice de que si alguien te da una bofetada en la mejilla izquierda, pues ponle también la derecha, ¿no? Una enseñanza que a primeras la mayoría la rechazamos, la mayoría de nosotros la rechazamos y quizás nos planteamos esta actitud de que quizás Jesús no está hablando en serio o que es un ideal imposible de actuar. Pero cuando entendemos por dónde va Jesús enseñando esto, yo creo que podemos apreciar y ver esta enseñanza no como algo inaccesible o imposible, sino como algo en lo cual Jesús busca desarmar las actitudes violentas, las actitudes de división, las actitudes de contradicción y nos ayuda a entrar en relación con otros desde el punto de vista de desarmar estas actitudes y entablar oportunidades de hermandad más allá de la enemistad, más allá de la violencia, más allá de la oposición. Y esto es algo que consistentemente Jesús nos da en los evangelios y particularmente en este primer discurso del Sermón de la Montaña, donde tenemos las enseñanzas de Jesús más exigentes, que tristemente no le damos mucha importancia. Por ejemplo, cuando citamos cuáles son los mandamientos que nos distinguen como cristianos, es curioso cómo casi siempre citamos los 10 mandamientos del Antiguo Testamento y rara vez citamos las bienaventuranzas, que son parte de este primer discurso de Jesús en el Evangelio de Mateos dentro del Sermón de la Montaña. ¿Por qué? Rara vez citamos estas enseñanzas como la de hoy, donde Jesús nos dice de que amemos al enemigo, de que pidamos por él, de que roguemos por ellos, ¿no? ¿Por qué se nos hace tan difícil tomar en serio estas enseñanzas que es parte del corazón mismo del Evangelio de Jesús? Y esto no solamente es una curiosidad, sino también es una gran tristeza de que reduzcamos el cristianismo a los 10 mandamientos. Y con esto no quiere decir que sean menos, pero hay algo mucho más profundo que Jesús nos ha dejado en este discurso del Sermón de la Montaña que supera por encima los 10 mandamientos. ¿Y por qué no los citamos? ¿Por qué no los promovemos más seguidamente? Yo creo que en el fondo está esta idea de que es un ideal imposible. Pero no es un ideal imposible. Es parte fundamental de la vida de Jesús. Es parte fundamental de lo que significa ser un discípulo, discípula de Jesús.
Dice el Evangelio de hoy: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Así que Jesús, nuevamente, siguiendo la misma estructura de los previos ejemplos que nos pone, primero presenta la tesis de la ley mosaica: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Y después Jesús presenta la antítesis de cómo las exigencias del Evangelio y del reino de Dios que Dios promueve por medio de él, pues superan la ley mosaica y la lleva a su plenitud. Y aquí Jesús nos dice: en cambio yo les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir el sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Nuevamente, yo creo que la primera reacción que la mayoría de nosotros tenemos ante esta exigencia, esta demanda del Evangelio que Jesús nos propone, pues es una reacción fuerte, decir, esto es imposible. ¿Cómo vamos a amar al enemigo, ¿no? ¿Cómo yo voy a amar al enemigo como amo a mi padre, mi madre, mis hermanos, mi esposa, mi esposo, mis hijos, ¿no? O sea, y aquí el error está en interpretar la palabra amor en el mismo sentido con la cual la aplicamos a aquellos cercanos a nosotros, con quienes tenemos lazos de intimidad y confianza y amor, con aquellos con quienes no tenemos estos lazos de intimidad, confianza y amor, ¿no? Pero el problema está no en que tenemos que amar a aquellos que no son cercanos a nosotros igual a los que, como amo a los que son cercanos a mí. El problema está en cómo entendemos la palabra amor. Ya entraremos al tema que es un tema muy importante, ¿no? Así que Jesús aquí nos presenta la tesis, la ley mosaica y cómo las exigencias del reino superan la ley mosaica y la llevan a su plenitud. Ahora, la tesis que Jesús presenta de la ley mosaica, en realidad no se encuentra de esta manera en el Antiguo Testamento, tal y como Jesús la cita aquí, según el evangelista Mateo. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Tales palabras no las encontramos en el Antiguo Testamento, pero, por ejemplo, Levíticos 19, versículo 18, tiene algo similar, donde dice que ames a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Pero esa enseñanza en el libro Levítico tiene una interpretación muy específica. Cuando habla del amor al prójimo, el prójimo se entiende de alguien que es de tu grupo, alguien que es de la comunidad judía, alguien que es de tu cercanía, ¿no? Y ya sabemos que Jesús le da una interpretación mucho, mucho más amplia acerca de quién es nuestro prójimo. Por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, en el Evangelio de Lucas, es donde Jesús deja plasmado claramente que para él el prójimo va mucho más allá de aquellos que son cercanos a mí o de los que son de mi sangre, de los que son de mi cultura, de los que son de mi grupo. Para Jesús, el prójimo no tiene una cercanía simplemente de sangre, cultura. Mi prójimo es todo aquel ser humano que Dios ponga en mi camino. Simple y sencillamente. Y esta es la enseñanza que Jesús nos deja en la bella parábola del buen samaritano. El buen samaritano, quien representaba pues ciertos enemigos o inferiores a los ojos de los judíos. Y sin embargo, ese buen samaritano en esa parábola pues viene a ser nuestro prójimo, a quien manifiesta la cercanía a la cual nosotros somos llamados. Así que aquí el problema fundamental de esta enseñanza, que a primeras tenemos una reacción fuerte en contra de esta enseñanza, es cómo entendemos la palabra amor. En el griego que es la lengua del Nuevo Testamento, hay una diversidad de palabras que utiliza para describir diferentes experiencias de amor. Por ejemplo, amor a una pareja, un esposo, una esposa, un novio, una novia. El amor
a un buen amigo, a un buen cuate. El amor a Dios, el amor a mi patria. Cada uno de estos tipos de amores, el griego tiene una palabra diferente. En español no, tenemos solamente la palabra amor y el sentido de cómo o el sentido a qué nos referimos en ese tipo de amor, pues se lo damos en el contexto en el cual lo utilizamos. Puedo decir que yo amo a mi perro, mi gato y también puedo decir que amo a mi padre, mi madre, mis hermanos, ¿no? Es la misma palabra, pero tiene un sentido diferente. Entendemos que el amor que yo tengo a mi perro, mi gato, no es el mismo que tengo a mi padre o mi madre o mis hermanos. Pero en el griego tiene palabras diferentes y la palabra que utilizan aquí en el Evangelio es la palabra ágape. Y el amor ágape es un amor muy particular, muy diferente al amor a una pareja, el amor a un amigo, el amor a la patria, el amor a mis parientes, ¿no? Es un amor muy, muy diferente. El amor ágape no es necesariamente un amor mutual, o sea, un amor que espera y exige mutualidad, que sea correspondido, como lo es el amor a una pareja, el amor a un amigo, el amor a mis familiares. Todos estos otros tipos de amores esperan cierta mutualidad, cierta correspondencia, ¿no? De que si no hay una mutualidad, si no hay un corresponder al amor que se da, pues ese amor, pues tarde o temprano morirá o se enfriará, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un buen amigo que solamente me busca cuando tiene alguna necesidad, pues muy pronto voy a caer en cuenta que este amigo simplemente me busca por interés, por lo que quiere y busca, ¿no? Entonces, esa amistad es muy probable que fácilmente muera o desaparezca porque está fundada en interés personal y no en la amistad y el cariño. A eso me refiero por mutualidad y la expectativa de que mi amor por otra persona sea correspondido. El amor ágape no tiene esta expectativa. El amor ágape tiene un solo fin, el bien de la otra persona. Y el amor ágape también no espera o no exige que la persona a quien yo ame con este amor ágape aprecie o no aprecie lo que le doy, o a mí mismo, que me aprecie o no me aprecie. Tampoco el amor ágape espera de que la persona a quien se ame con este tipo de amor sea una persona buena, o sea, una persona digna de este tipo de amor. No tiene esta expectativa. Repito, el amor ágape tiene solamente un solo fin, el bien del otro. Y es precisamente de esta manera, tal como lo escribe el Evangelio de hoy, el cómo Dios nos ama a nosotros. Dios nos ama no porque somos perfectos, no porque nos hemos ganado su amor, no porque lo meritamos, pero igualmente Dios en Jesucristo nos ha amado. Y este tipo de amor Dios lo da porque Dios es amor, porque Dios tiene la capacidad y el deseo de buscar lo bueno para nosotros, lo desear lo bueno para nosotros. Y es el tipo de amor que Dios volca en nosotros, no porque somos dignos, no porque lo merecemos, no porque lo apreciamos, pero igualmente Dios nos los da buscando solamente nuestro bien. Y cuando nosotros caemos en cuenta de esto, cuando despertamos a esta realidad, pues es a lo que Dios nos llama. Si yo reconozco que a pesar de mí mismo, Dios me ama, Dios me ha perdonado, Dios me dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, amado, sin que yo lo haya meritado, ganado. Y cuando yo despierto a esta realidad, pues me doy cuenta de que a pesar de mí mismo, soy amado, aceptado, soy sanado, soy transformado por la pura gracia de Dios. Y despertar a esta realidad, entonces, Dios me dice, pues ahora, hijo mío, hija mía, haz lo mismo con otros. Porque eso que yo te he dado, te lo he dado simplemente porque deseo lo mejor para ti. Porque deseo que tú llegues a la plenitud de la vida para la cual has sido creado. Y que mi amor, que mi espíritu, que mi gracia en ti, pues haga posible esta plenitud para la cual te he creado, ¿no? Y que asimismo
Cuando yo caigo en cuenta de esto, despierto a esta realidad, pues es este tipo de amor a la cual soy llamado. El amor ágape. Y el amor ágape no es necesariamente emocional, no es necesariamente pasional. O sea, el amor ágape no espera de que tú tengas sentimientos de cariño, de ternura por otros, pero de que sí tengas un deseo sincero y profundo del bienestar del prójimo. Y este tipo de amor es posible solamente cuando uno ha vivido esa experiencia del amor de Dios en mí. Cuando yo he caído en cuenta, he despertado a esta realidad del amor de Dios en mí. Así que cuando Jesús nos dice amar a tu prójimo, es desear por encima de las actitudes, de las acciones de esa persona que tú lo ves como enemigo o que te ve a ti como enemigo, de que tú desees el bien en lo más sincero posible. Y en el fondo esto tiene un buen sentido común, porque nos invita a no crear y alimentar odio y rencor. Porque a últimas el odio y el rencor a quien matan, a quien hieren, a quien amargan, es a uno mismo. Y cuando uno busca vivir y construir sobre este tipo de amor ágape, entonces se libra de esa posibilidad de alimentar odio y rencor y amarguras. Así que en el fondo, este tipo de amor ágape es muy práctico. Práctico porque nos dice, ¿de qué te sirve a ti odiar a otros? Si el otro ni siquiera se acuerda de ti, pero tú ahí estás alimentando el odio y el rencor por aquella persona. ¿De qué te sirve? Deshácete de ese tipo de odio, de rencor, de amargura, porque a la única persona que está dañando, a la única persona que está envenenando es a ti mismo. Así que el amor ágape nos busca llevar a una forma de vivir, de relacionarnos fundadas en el amor que Dios ha volcado sobre nosotros en Jesucristo. Por eso Jesús dice, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¡Wow! La expectativa de Jesús es de que seamos como Dios. Que así como Dios hace caer su lluvia sobre los buenos y los malos, hace caer su luz del sol sobre los buenos y los malos, igualmente nosotros amemos de esta manera. Repito, buscando solamente el bien de otros, lo merezcan o no lo merezcan. O sea, de que tú te des a ti mismo, des de ti mismo, ya lo que hagan los otros con lo que tú des ya corre por cuenta de ellos. Si lo aceptan y se regocijan y te recompensan, y te corresponden, pues alabado a Dios, mira, no lo esperaba, pero gracias a Dios que lo ha apreciado y me ha correspondido. Ya lo que me da, lo que recibo en correspondencia, pues ya es un don, es un regalo. No lo esperaba, pero qué lindo que me corresponden. Ahora, si no lo aprecian, pues allá ellos. Pero yo igualmente doy, me comparto porque tengo la capacidad, porque tengo el deseo del bienestar de otros. Y repito, lo que otros hagan con lo que uno da, con ese tipo de amor ágape, ya corre por cuenta de ellos. Si lo aprecian o no lo aprecian, es cosa de ellos. Así que este es el tipo de amor que vemos reflejado también en esta primera lectura de hoy de San Pablo, donde le está escribiendo a la comunidad de Corinto, con la cual ha tenido una dificultad impresionante Pablo. Y sin embargo, es impresionante también de que Pablo no se deja definir por los problemas que le están dando esta comunidad, los dolores de cabeza que le ha dado. Pablo continúa tratándolos con esa amabilidad, con ese respeto y dignidad, porque Pablo escribe y actúa desde su relación con Dios. O sea, no permite que el antagonismo, los conflictos de la comunidad de Corinto lo definen a Pablo. A Pablo lo único que lo define es Cristo. Y tristemente yo creo que muchos de nosotros fácilmente nos dejamos definir
por las actitudes, por las acciones, por los comentarios de otros, ¿no? Y es triste porque cuando permitimos que las actitudes, acciones y comentarios de otros determinen quién soy yo, pues prácticamente estoy entonces ya la disponibilidad para que otros determinen mis actitudes y mis acciones, para que otros me definan. Entonces, ¿dónde está mi libertad de escoger quién dice Dios que soy yo? Si yo permito de que otros definan, de que yo decida cómo actuar dependiendo de las actitudes y acciones de otros, ¿no? ¿Dónde está mi libertad? Entonces simplemente estoy reaccionando a lo que otros están haciendo en vez de tomar una acción determinada por mi dignidad, por mi identidad, de lo que me define como hijo e hija amada de Dios, de lo que me define como discípulo de Jesucristo, ¿no? Esto también lo vemos claramente en Jesús, a pesar de aquellos que lo perseguían, aquellos que aunque lo estaban matando, Jesús nunca se dejó definir por otros. Jesús actuaba, Jesús hablaba según su dignidad como hijo amado de Dios. Y toda su persona, toda su vida fluye de esta identidad y relación con Dios. Igualmente Pablo lo demuestra aquí en sus cartas, ¿no? Toda su actividad, todo su ministerio, todas sus cartas nacen de esa relación con Cristo. No según cómo lo tratan, no según los pleitos y los dolores de cabeza que le crea esta comunidad de Corinto, ¿no? Así que aquí es un buen ejemplo también plasmado en Pablo, de cómo él entiende y cómo él ha asimilado a Jesucristo, en la forma que él lleva a cabo su ministerio, en la forma que él se comporta, particularmente con esta comunidad que le ha causado tantos dolores de cabeza, pero Pablo, repito, no se deja definir por ellos. Él sigue insistiendo en el amor, en la compasión, en la amabilidad, en el respeto, en la hermandad. Y esto es lo que define quién Pablo es. Dice, queridos, queremos que conozcan la gracia que ha otorgado Dios a las comunidades cristianas de Macedonia. Aquí está Pablo hablando de la comunidad de Tesalónica y de Filipo, comunidades que él mismo fundó con otros compañeros. Macedonia está al noreste de lo que antiguamente era Grecia. Hoy en día Macedonia es parte de Grecia. Pero en el tiempo de Pablo, el tiempo que se fundó el cristianismo, Macedonia era una provincia aparte. Es la provincia de donde sale Alejandro Magno. Y Filipo y Tesalónica fueron dos comunidades que fundó Pablo junto con Timoteo y otros. Y estas comunidades, aunque Pablo las describe que vivían en gran pobreza, pues se han prestado para compartir aún de lo poco que tienen, para crear una colecta para los santos o los hermanos de la iglesia de Jerusalén, que era reconocida en aquellos tiempos como la iglesia madre del cristianismo. Y la comunidad cristiana judía de Jerusalén pues era una de las más pobres. Y aquí Pablo dice que las comunidades de Filipo y de Tesalónica le insistieron a él de que aceptaran la ayuda económica de ellos para los pobres, para los necesitados, para los hermanos de la comunidad cristiana de Jerusalén. Y Pablo ahora utiliza el ejemplo de estas dos comunidades para animar a los hermanos de la comunidad de Corinto de que también ahora estrechen sus brazos de hermandad y de solidaridad con los hermanos de la comunidad cristiana de Jerusalén, utilizando el ejemplo de cómo las comunidades de Filipo y Tesalónica, que son mucho más pobres que las de Corinto, y a pesar de eso, pues expresaron esos lazos de amor y de hermandad con ellos, ¿no? Y también Pablo aquí, hacia el final, dice, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros,
Distíngase también ahora por su generosidad, ¿no? Aquí también Pablo le está picando el orgullo porque los hermanos de Corinto constantemente le habían dicho a Pablo, ¿no? De que eran mejores en todos, ¿no? En la fe, en la palabra, en la sabiduría, porque cuando hablan de sabiduría están hablando de la filosofía griega, ¿no? Ya estos son temas que también Pablo ha tratado tanto en la primera carta a Corinto como al principio de la segunda. Así que, pero Pablo menciona esto para picarles el orgullo. Dice, bueno, si se sienten tan mejores y superiores en todo esto, pues ahora les ofrezco otra oportunidad más para que también crezcan en la generosidad y se unan como se unieron la comunidad de Filipo y Tesalónica en la generosidad y el compartir y en la hermandad para contribuir a las necesidades de la comunidad cristiana en Jerusalén. Y así que Pablo aquí pone en relieve bien claro, ¿no? Las consecuencias de este amor que Dios ha volcado en Jesucristo para nosotros, el amor ágape, que aun cuando no lo hemos merecido, y vaya que Pablo tiene motivo para hablar de ese tipo de amor, aun cuando él persiguió a la iglesia cristiana, Dios no lo rechazó, Dios no lo ignoró, Dios fue tras él para salvar a Pablo de sí mismo, ¿no? Así que Pablo tiene una historia y un ejemplo impresionante para decir cómo este amor ágape de Dios pues ha hecho una creación impresionante a pesar de Pablo mismo, a pesar de que él persiguió a la iglesia, a pesar de que él metió a la cárcel a muchos de los hermanos cristianos. Y sin embargo, Dios no lo rechazó. Dios no se olvidó de él. Este es un ejemplo clarísimo del amor ágape del cual Jesús nos habla en nosotros, que es capaz de transformar vidas. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.